Pasando entonces, hablamos de equilibrio, cuando hablamos de un polígono, si podemos dibujar el sistema de fuerza en equilibrio, si armamos un polígono, la resultante vale cero, por ende el polígono es cerrado. Cuando analizamos analíticamente, eso significa que ¿qué? El sistema, ¿cómo se hacía? ¿O cuánto nos daba el valor del sumatorio de fuerza? Si está en equilibrio, cero. Cero. Exactamente. Fíjense que con esas tres palabritas mágicas, con eso arrancamos todos los ejercicios. Y ya serán, cada vez que empieza un ejercicio empezamos eso y empezamos a ver las particularidades. Y otra cosita que yo les dije otro día, ¿cómo tienen que pensar un ejercicio antes de arrancarlo? Verlo cómo. Antes de calcular nada. ¿Se acuerdan? Verlo físicamente, cómo funciona físicamente, si gira, si está, cómo ve. ¿O no? ¿No se acuerdan de eso? Siempre tratando de dibujarlo. ¿De quién estaba por hablar? Bueno, antes de seguir, me están preguntando acá si le puedo pasar la clase a otro profe para que lo pueda subir a campo. El profe no se fijó, dijo que lo iba a poder. Ah, ¿no le subió a los chicos de mecatrónica? ¿No le subió José Du todavía la clase? No, No, profe. profe, todavía no. Ah, bueno, te lo voy a recordar entonces, se ha olvidado entonces. Porque yo no tengo acceso, yo voy a ver si puedo entrar, yo les voy a pedir que me hagan acceso a la página, si se puedo subir. Porque ahí le estoy subiendo a todas las páginas yo, igual que el link. Yo le voy a pedir que me lo agreguen entonces. Si no, ya voy a hablar con Jesús. Si no, mándenme un mail, algo que me recordar cuando no esté, para que no les quede. O al país se los mando. Pero bueno, vamos a empezar con un ejercicio entonces. Uno que me pidieron recién Recién me pidieron un ejercicio, el 6B. A ver. Y ustedes me van a ayudar a razonar, lo voy a copiar. Vamos a pegar acá. A partir de ahora, cuando yo ponga la pantalla, todo hablen, porque yo cuando entre a la pantalla, ya no puedo leer los chats. Si no, Beatriz, si podés leérmelo, después los chats, ¿sabes? Ok, yo te voy pasando. Bien, el Te lo 3. iba pasando por WhatsApp, pero dale, Bien, para por no la duda. interrumpirte. Dale, dale. Sí, igual que me están viendo el 3 y el 6, el 3 y el 6 son los que tienen que hacer, ¿eh? Ok. Bueno, ya vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer algo parecido, no vamos a hacerle exactamente el mismo, pero vamos a ver qué hacemos. Bueno, a ver, vamos a poner el ejercicio. ¿Tienen la guía, chicos, ustedes ahí que les subí? ¿Las tienen todos o no? Sí, profe. Vean, Sí, tengan profe. ¿no? Y tengan calculadora, porque ustedes van a calcular y vamos haciendo todo juntos. Me pedían el ejercicio 6B, que decía, en el esquema de la figura, el bloque de peso P se mantiene en equilibrio. Fíjense que aparece la palabra equilibrio. Cuando se aplica una fuerza F de 500 newton en el punto B del sistema de cable. Este es un sistema de cable. Determinar las tensiones o las fuerzas, podemos decirlo, en los cables y el peso P. Entonces, ¿qué dato tenemos, chicos, acá? Nosotros sabemos, primer dato, ¿cómo está este ejercicio? ¿Cómo está este sistema de fuerza? ¿Cómo está? En equilibrio. En equilibrio. En equilibrio. Entonces quiere decir que si es un sistema gráfico, ¿cómo tienen que ser los polígonos? Cerrado. Cerrado. Si es un sumatorio de fuerza, Cero. tiene que ser. Ya tengo una información importante. Ahora fíjense en el dato. Me dice que la fuerza F vale 500. Ya tengo un dato. Tengo direcciones y tengo una fuerza P que es la que tengo que averiguar. Tengo que averiguar cuánto vale esa P para que este sistema esté en equilibrio. Pero ya esa palabra clave equilibrio me está diciendo que ¿qué? Que yo puedo aplicar lo que están diciendo ustedes. Ahora otra cosita que les voy a preguntar. ¿A qué sistema de fuerza lo puedo asemejar todo esto que tengo acá yo? ¿Qué sistema de fuerza? ¿Qué les parece? ¿Saben cómo lo vamos a ver? Concurrentes, profe, porque no están en los mismos puntos. Pero no todas juntas. Pero si analizamos por nudos, sí puede ser concurrente, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Bien. Sí. Fíjense una cosita. Cuando yo les pregunto las ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones tienen ustedes para resolver un ejercicio?
hasta ahora, de fuerzas. 3 si contamos el movimiento rotacional. Pero Sí. bueno, ahí podemos aplicar 2. La Claro, sumatoria de f de x. Ajá. No, la sumatoria de la fuerza en x y la sumatoria de la fuerza en y. ¿Y por qué no podrían aplicarlo de momento acá? ¿Qué les parece? ¿No hay una distancia? No, porque fíjense que cuando, ¿se acuerdan cuando yo dije cuando eran fuerzas concurrentes, qué pasaba con la ecuación de momento? Aquí igual el momento. O sea que directamente está aplicada en el Por un origen. La lado. fuerza, la sumatoria de la fuerza por la distancia. Claro, y a la distancia, ¿dónde cuánto vale? De cada fuerza el punto. Y cero, porque están en el mismo punto. Exacto. Entonces, fíjense, acá tengo una buena conclusión, anótela. Cuando tenemos un sistema de fuerza concurrente, no podemos aplicar la ecuación de momento. Entonces, ¿cuáles son las únicas ecuaciones de equilibrio que nos quedan? ¿Cuáles nos quedan? Sumatoria de fuerza. En X y sumatoria de fuerza. Claro, en X y en Y. Y como está en equilibrio cada nudo, ¿cuánto tiene que Tiene dar que cada? ser sumatoria de fuerza en X igual a 0. Bien. Ahora, otra pregunta. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 2. 2. Entonces, ¿cuánto? Usted que ha estudiado álgebra, que han aprobado con 10 álgebra. ¿Cuánto es el máximo número de incógnitas que puedo tener? 2. 2. Bien. Yo les pregunto, si empezamos por el nudo C, ¿cuántas incógnitas tenemos en C? profe. 3 tenemos, ¿cierto? Sí, Tenemos esta de acá, a ver si lo puedo dibujar. D, S y P. Tenemos esta. A ver, vamos a dibujar acá otro color. Esta. Espera que tendré que hacerle una rayita, una flechita. Pasa que tengo un peine, ¿eh? Así que ténganme paciencia. Bueno, tenemos, ¿qué incógnita sería? Sería la CD. Esta sería F. Claro, la tensión de D y la tensión de B o BC. Exacto, así que vamos a anotar todas. Esta se llama CB, F, CB. Bueno, y acá B, P. Tenemos 3 incógnitas. ¿Nosotros podría calcular yo con las ecuaciones este nudo? ¿Sí o no? No. No, No. no. No, porque tengo 3 incógnitas. Tengo FCB, FCD y P. Listo, no puedo empezar. Vamos al otro nudo. El nudo B. ¿Cuántas incógnitas tengo en el nudo B? En el nudo B tenemos 2 incógnitas nada más. 2. Ah, y entonces, B, ¿cómo resolver o no? Sí. Ah, ¿vieron? Es que le vamos a poner nombre. FBA. Consejo, siempre nos conviene trabajar. Vamos a considerar que todo se tracciona si sale del nudo. ¿Estamos? Lo vamos a usar siempre eso al transcurso de la materia. Siempre que salga del nudo, vamos a considerar que la barra o en este caso los cables se están traccionando. ¿Estamos? Entonces, por eso los dibujé así, lo dibujé a propósito. FBA. FA, y bueno, de acá vale 500, sabemos cuánto vale. ¿Y cómo me está faltando? Me está faltando este de acá. Y en realidad, esta va, como sale del nudo B, es así, ¿no? Siempre se ve el nudo, chicos, de donde sale. Como fíjense que está haciendo el nudo B, está traccionando el frente, si bien tiene el sentido contrario, pero como sale del nudo C, está traccionando también. ¿Estamos? Siempre se mira el nudo. Lo que le hace el nudo le pasa a la barra. ¿Estamos? Pero bueno, esta es la barra FBC. FBC. Listo. Bueno, vamos al nudo B. ¿Quieren que la hagamos primero analíticamente o gráficamente? ¿Cómo la quieren que la hagamos primero? Analíticamente. Analíticamente. Bueno, concepto, dijimos que estaba en equilibrio. Que estaba en equilibrio implicaba que la sumatoria de fuerza en X y Y tenía que dar ¿cuánto? 0. 0. Cero. Listo, ahora usted me va a dictar, preparen la calculadora y vamos a empezar a poner. Bueno, no tengo acá el signo sumatorio, voy a poner así. Sumatoria de fuerza en X es igual a ¿qué? Vamos. FBA, positivo o negativo. Negativo. Negativo.
Bien, porque queda para la izquierda. Acuérdense que estamos usando fuerza. Vamos a usar el sistema cartesiano de referencia. FBA. ¿Por algo o así nomás? Por el coseno de 10 grados. Por el coseno de 10 grados. Perfecto. Bien. ¿Qué más tenemos en X? Estamos analizando el nudo B, chicos. Solamente el nudo B, que es que nos permite calcular el nudo B. ¿Por qué podemos empezar por el nudo B? Porque el nudo B Porque tiene solamente dos incógnitas. solamente. Exactamente. Y tenemos dos incógnitas. El sistema se puede resolver. ¿Estamos? Digamos, ¿qué más tenemos en B? En X. La FBC. tensión en B. FBC. ¿Y Claro, positiva o FBC. negativa? Positiva. Positivo. Positivo. Bien. FBC. ¿Algo más? ¿Lo multiplico por Nada algo? más podríamos multiplicarlo por coseno 0, pero me da 1. Exacto. Entonces esto igual a 0. ¿Yo podría despejar de acá alguna de estas dos y saber el valor ya o no? No, Entonces, ¿qué me sugieren? hacer la sumatoria de NFDI. De esa en sería FI. en FI, sí. Bien, muy bien. Después reemplazar una en la otra. Vamos, vamos. Vamos vertical, vamos a ir. Estamos en el nudo B, ¿no? Vamos. FBA, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Bien, bien, porque quedó para arriba. ¿Por cuánto? Seno de Por el seno de Seno 10 de 10 grados. grados. Muy bien, y vamos. ¿Qué pasa con FBC? Se anula. ¿Por qué? porque no está tiene horizontal. componente en I. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? Y Tenemos bueno, F. menos 500. Newton. ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Menos 500. Bien. Esto estaba igual a 0. Bien. ¿En cuál de estas yo puedo despejar algo? En la segunda, en la sumatoria de FDI. Muy bien. Entonces podemos decir que FBA, que es lo mismo que FAB. Yo le pongo FA porque el nudo, para indicar que el nudo salí, ¿no es cierto? ¿Es igual a cuánto? 500 está restando, pasa para el lado como. Positivo. ¿Qué más? Dividido por Dividido. seno de 10 Dividido grados. en el 10. Seno de 10 grados. Muy bien. ¿Cuánto da eso? 2.879. 38 y 8,5. Vamos a poner 78. Son Newton todo, ¿no? No le voy a poner acá para que no llenemos tanto, pero ustedes saben que son Newton. igual, profe, después del 8 sigue un 5, así que podría redondear en coma 4 ahí. ¿Sí? Si Bueno, no, tendría que redondear en... está bien. Bueno, dejemos ahí, como para tirar ahora, más allá de lo que de él. Alguien está queriendo entrar tarde, me parece. Ahí está. Volvemos, sigamos. ¿Qué nos falta ahora averiguar? ¿El otro nudo o no? El valor de... Ah, no, es ¿Y BA. qué hago con FBC? ¿Puedo averiguar FBC? ¿Cuánto vale? Vale. Despejamos FBC. Fíjense que menos FA está restando, pasa a otro lado como sumando, ¿no es cierto? Va a ser igual a quién? Igual a FBA por el coseno de 10. Bien, FBA ya la averiguamos nosotros. ¿Cuánto valía FBA? 2008. 2879,38. Cuidado con los signos siempre, ¿no? Tengan cuidadito con eso. Fíjense que yo todo despejé con su signo primero. Si acá hubiera habido un negativo, chicos, lo debo llevar con su signo después de acá va a reemplazar, ¿no? Tengo que tener cuidado con eso. FBC va a ser igual a ¿cuánto? A 2.879, bueno, vamos a ver con 38 por el coseno de 10. ¿Cuánto dio eso? 2835.64. Muy bien. Fíjense, ya encontramos dos de las incógnitas que nos pedían. ¿Estamos? ¿O no? ¿Pues fácil o no difícil? Fíjense cómo lo sabíamos. Sí, pregunta. Yo lo hice al ejercicio pero yo lo hice de otra forma, pero llegamos al mismo resultado. Y que, o sea, porque yo directamente, bueno, ahí, o sea,
yo lo puse como el coseno o el seno de 170 grados y bueno, me da el mismo resultado. Ah, bueno, tomate el ángulo todo entero vos, por eso. Está bien. Está bien, es lo mismo. Está bien, no hay problema. El procedimiento en realidad fue el mismo. Perfecto. Bien, ahora que ya conocemos cuánto vale FBA, ¿cuánto vale FBC? ¿Podemos ir al otro nudo o no? ¿Al nudo C? ¿Qué les parece? Sí. Claro, porque ya la FBC, que allá se llama FCB porque va para el otro lado, por el principio de acción y reacción en realidad. Sí, podemos ir a hacer. Eso es lo mismo, sí, diga. Por una consulta, el cable SBC, digamos, que tiene la fuerza, las tensiones hacia adentro, ¿se estaría comprimiendo, digamos? No, ¿O por no, ser un cable no sufre compresión? no, vos mirá, la convención es mirar el nudo. Claro, el nudo estaría traccionando, digamos, lo estaría tirando. Exactamente. Entonces, se toma que lo que le pasa al nudo le pasa a la barra. Por ende, si nosotros vemos que sale del nudo, que lo tracciona el nudo, quiere decir que la barra está traccionada. Por más que te parezca cuando vos ves las dos flechitas que estuviera comprimido, no. Tenés que fijarte en el nudo. Ah, bien, bien. Esta simbología implica que está traccionado. ¿Vamos? ¿Qué van a ver? ¿Alguien se ve claro? Hay una licuadora por ahí, parece. Siempre, chicos, vamos a tener en cuenta eso, que ya cuando veamos sistemas reticulados, que vamos a volver a usar esta nomenclatura. Vamos siempre a ver los nudos, acostúmbrense siempre a ver los nudos. Lo que pasa en el nudo va a pasar en la barra. Si sale de los nudos, vamos a considerar que está traccionado. Si va hacia el nudo, quiere decir que vamos a considerar que está comprimido. ¿Estamos? Acuérdense esa convención, anótenla. Bien, profe. Obviamente, si yo tengo esta barra BC, siempre va a estar enfrentada a las barras. O van a ir hacia ella, como está en este caso, o van a ir hacia afuera. Siempre. Nunca puede ir las dos para el mismo lado, ¿no? Porque eso va a estar mal. Porque la barra o está traccionada o está comprimida. No puede estar las dos cosas a la vez. ¿Estamos? Si pasa algo de eso, es porque algo considerado mal. ¿Estamos? Esta barra la hemos considerado que está traccionada. Y fíjense, cuando nosotros calculamos FBC, nos dio positivo. Si nos da positivo, ¿qué quiere decir? Que como lo asumimos nosotros, es correcto. Fíjense que nosotros cuando decimos que FBC era hacia afuera, yo supuse, porque siempre supongo que está traccionado. ¿Por qué? Si me da negativo, quiere decir que está comprimido. Como me dio positiva FBC, quiere decir que estaba correcto lo que supuse y está traccionada. Que es algo lógico si usted lo piensa, si usted tiene un cable, físicamente. ¿Estamos? Vamos al nudo, ayúdenme ustedes, vamos al nudo C. Vamos. Sumatorias de fuerzas en X. Vamos, nudo C. ¿Qué tenemos? Menos FCB. Menos FCB. ¿Por algo? No. Bueno, muy bien. Sigamos. Más o menos. Más. FCD por el coseno de 20. ¿Por coseno de cuánto? De 20. De 20. De 70. El coseno de 20 queda. Sería por el seno de 20, profe. Por el seno de 20. Exactamente, es el seno de 20 o el Coseno coseno de de 70. 70. Exacto. ¿Se dieron cuenta todo eso, no es cierto? Sí, profe. Bien. Sí. Que tenga duda, pregunte, porque eso es importante, porque es clave en nuestro ejercicio. ¿Estamos? Bien, ¿algo más tema horizontal? No, ¿no es cierto? El único horizontal que tenemos. Estamos en nudo C. Acuérdense, cuando analizamos nudos, solamente miramos nudo, no miramos nada que esté fuera del nudo. Vamos a la sumatoria en I. Vamos. Primera vez. ¿Qué tenemos acá? FCD FCD. por el coseno de 20. Positivo por el coseno de 20 Sí. acá. Sí. Bien. Menos ¿Qué más P. tenemos? Menos P. Ah, muy bien, menos P. ¿Por qué coseno, profe? Porque fíjate el Está en I. ángulo. Porque está en I. Se invierte la función. Es por el ángulo. Siempre fíjate, cuando hay un ángulo, usted cuando mira el frente del ángulo es por el seno. Y el lado que hay adyacente es por el coseno. Como el ángulo es el 20, que está con la vertical, eso implica que el coseno es la componente vertical. Y el seno sería la horizontal en este caso.
¿Estamos? Coseno sería adyacente y seno sería lo opuesto. Siempre. Siempre lo que es opuesto al ángulo es por seno. Siempre. Seno sería el seno en 70. Exactamente. ¿Lo ven a eso? Siempre lo opuesto al seno y el adyacente coseno. Por eso siempre tienen el ángulo que tienen de datos. Eso es muy importante. ¿Estamos? Diego, perdón, Sí. creo que hay confusión ahí. Sería bueno que le hagas el triangulito de la parte de arriba donde están los 20 para que vean cómo la fuerza se proyecta en la dirección Y y en la dirección X, para que vean por qué es por coseno y por qué es por seno. Creo que me parece que eso los ayudaría un poquito. O sea, vos decías este. Ajá, que le hagas, exacto, Ahí está. sí. Bueno, fíjense en que el ángulo que tenemos nosotros, ¿cuál es? El ángulo que tenemos nosotros acá De 20. es el de 20. ¿Y el de 20 a dónde está? Es este de acá. Sí. Este de acá es. Entonces, ¿se acuerdan que yo te decía? Lo que está opuesto al ángulo, o sea que sería esto, se encuentra multiplicando este ángulo por el seno. Cuando queremos encontrar algo que está adyacente al ángulo, que sería el lado adyacente del amarillo, se multiplica por el coseno. Siempre que tengamos un triángulo rectángulo, ¿no? Acuérdense que la función trigonométrica vale siempre y cuando usemos triángulos rectángulos. ¿Estamos? ¿Está todos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, profe. Pregunten, que tengan duda, pregunten porque son importantes esto. Bueno, ayúdenme acá a resolver esto. Ahora estamos hasta acá y todavía yo quiero saber cuánto vale quién. F, C, D y P. ¿Por cuál vamos primero? FCD. F, C, D. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, porque ahí solo tenemos... Bien, vamos. FCD es igual a ¿qué? A más FCB dividido en seno de 20. Dividido el seno de 20. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto da? A mí me dio 8.290. 8.000. 290,7. 7. Bien. Fíjense que sus compañeros lo que hicieron es traer ¿qué? FCB de acá abajo. CB o BC que lo vale lo mismo, ¿cierto? Bien. Ya tenemos FCD o FDC, como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué podemos despejar ahora? El peso. El peso. Fíjense que está negativo, entonces el peso lo paso y dejo lo que estaba con sus signos. Entonces, ¿en qué signo va a quedar acá? F de D por el coseno de 20. FCD lo calculamos antes y valía 8.290,7. Por el coseno de 20 nos tiene que dar cuánto vale P. A mí me dio 7.790,7. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, profe, a mí me da igual. Sí, profe. No, profe, yo lo tengo de otra forma. A ver, diga. Por ejemplo, ahí para sacar I es como que yo a eso yo puse sobre, o sea, en poner el seno de 20 yo puse el coseno de 70. Y bueno, y ahí me da el resultado ese. Y en el otro, cuando tengo FCD, yo no lo pongo por el coseno de 20, sino yo lo pongo por el seno de 70 y me da el mismo resultado. ¿Está bien? Está perfecto. No, profe, ¿Ah? yo creo que el compañero puso, además del seno de 20, en el eje de, en FX, puso 70. Pero tiene ¿Me que ser entiende? coseno. Ahí me estaría dando la proyección en el eje Y. Entonces me parece que solamente se le alternaron los resultados.
Claro, porque él tenía que trabajar. Si trabajó con el ángulo de 70, en lugar de seno hubiera sido coseno de 70 arriba, y en la sumatoria de FI tenía que haber sido por el seno de 70. Sí, yo lo hice así, profe, y me dio igual, así como le dio. ¿Te dan un número igual? Bueno, claro, trabajaste con el ángulo complementario. Vos en lugar de trabajar con el ángulo de acá arriba que trabajaste, vos trabajaste con el ángulo que está acá abajo, este de acá. Uy, ¿lo puedo marcar? Este de acá trabajaste vos. No sé si se ve ahí bien, pero él trabajó con este ángulo, que es el que vale 70. Bueno, quedó muy feo, no sale con ese. Está bien, de las dos formas es correcto. Siempre trabajen con cualquiera de los ángulos, mientras sean complementarios, y siempre tengan cuidado con eso. Lo que menciono siempre. Siempre el ángulo que está opuesto es el ángulo, es el lado por seno, y el adyacente por el coseno. Cuidado con los signos, acuérdense que estamos en sumatoria de fuerza, entonces el signo lo dan los sistemas de eje cartesiano. ¿Estamos? Estamos sumando fuerzas, no momentos. Cuando sumemos momentos vamos a considerar giros. Acá estamos solamente sumando fuerzas. Entonces, hagamos la síntesis de cómo resolvimos el ejercicio. Primer paso, sabía que todo el sistema estaba en equilibrio, y yo vi, si yo observo, hay nudos. Y cada nudo había sistema de fuerzas concurrentes, y yo sabía que estaba en equilibrio. O sea que si había sistema de fuerzas concurrentes, y quería usar una forma analítica de calcularlo, podía ser sumatoria de fuerzas. Momento no podía porque son concurrentes, y contaba con solamente dos ecuaciones de equilibrio. Por ende, eso implicaba que para que el sistema tenga resolución, tenía que tener solamente dos incógnitas. Entonces, lo primero que tuve que hacer es resolver un nudo que tuviera solo dos incógnitas. Entonces, ¿qué hice? Resolví primero el nudo B y de ahí pasé al nudo C. ¿Está claro o no? Con un silencio total ahí. Sí, profe. Sí, Hagamos claro, la profe. Sí, profe. El punto número 3, profe, fíjese si es que lo puede explicar o hacer un ejemplo. No, pero que espera que no lo terminamos acá todavía. Lo podemos hacer gráfico. ¿Cómo lo podríamos hacer gráficamente esto? Representando los vectores desde la partida, o sea, en 0, 0, en un eje cartesiano. No, pero yo quiero gráficamente, no quiero nada analítico. Claro, hacer un polígono cerrado desde un nudo y después del otro. Tomar en secciones Yo conozco las direcciones. Bueno, supongamos que hay primero que dibujar en escala, ¿no es cierto? Pero fíjense en el primer nudo. El primer nudo yo conozco, la única fuerza que conozco, dirección, sentido y módulo, ¿cuál es? El nudo B. 500. FBA. No, esta. La fuerza. La fuerza de 500. Ah, claro, sí. Bueno, lo voy a dibujar yo acá más o menos porque no estoy midiendo de escala, ¿no? Pero supongamos que eso sea la fuerza que la de 500. ¿Estamos? Uy, el video me hace feo. Vamos a intentar que salga. Esa la voy a dibujar, es la única, fíjense, que tiene todas las propiedades de la fuerza. ¿Cuáles eran las propiedades de fuerza? Módulo, dirección. Módulo, dirección, sentido. Dirección. Y fíjense que las otras dos incógnitas, que en este caso es FBA y FBC, ¿conozco el módulo? No, profe. No. ¿Conozco dirección? Sí. Sí. Una tiene 10 grados y la otra es horizontal. ¿Conozco sentido? Sí. Sí. ¿No? Ah, sí. ¿Cómo saben qué sentido es ese? Lo conocemos. No, lo saben porque ya lo hicimos de forma analítica, pero todavía no lo sabemos. Pero sí conocemos las direcciones. Y sabemos una cosa fundamental. ¿El nudo cómo está? En equilibrio. En equilibrio. ¿Cómo tiene que ser ese polígono? Cerrado. Ah, ¿y qué pasa entonces si yo trazo por cada extremo las paralelas para cerrar ese polígono? Fíjense, ahorita te voy a hacer la paralela del celeste. Es la dirección, ¿no es cierto? No conozco el módulo. ¿Lo ven? ¿Y qué hago ahora? Partimos del final de 500 Claro, y... el que yo conozco. Claro. Entonces, fíjense en esto, como este es un polígono cerrado, esto tiene que cerrar. O sea que esta sí o sí tiene que ir para allá. Y la celeste tiene que ir para acá. Porque es un polígono que está cerrado. Si yo mido con la regla cada tramo, ya conozco el valor. Lo mismo, me tiene que dar el mismo valor que yo calculé de forma analítica.
haciendo un polígono cerrado. Fíjense que es fácil, te hace un triángulo. ¿Cuánto demora en hacerlo? ¿Se dan cuenta? Sí. Ah, vamos al otro. ¿Puedo hacer lo mismo en el otro ejercicio? Bueno, ahora ya averigüé acá cuánto vale FBC. Entonces, ¿qué puedo hacer en la otra? ¿Qué tengo en la otra? ¿Es un polígono cerrado? Tenemos También, profe, lo sí, mismo, un polígono cerrado. Ahora, ¿qué no conozco? Yo no sé cuánto vale P. ¿No es cierto? Sé que es vertical, pero no lo voy a dibujar primero. Entonces no me conviene dibujarlo todavía. Vamos a empezar por el cuál es que conocen de acá ustedes. ¿Cuál de todas conocen? FCB. FCB. Bien, ¿y va para dónde? Va para allá, va para la derecha, ¿no? Sí. Entonces esto ya lo calculé. Uy. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Por cada extremo, ¿qué voy a hacer? Ahora trazo CD del final. No sé el tamaño que tiene. Y sé que la P cuánto vale. Y esto. A dónde corta. Entonces, si yo mido, perdón, acá, como este está en otro nudo, cuando yo dibujo otro nudo, por principio... Profe, eso le iba a decir, está por el otro lado, el verde, ¿no? FCB. Eso me olvidé. Lo que le dije antes me olvidé decírselo ahora. Como el principio de acción y reacción, cuando voy al otro nudo, tengo que dibujarlo al revés, por la convención de signos. Entonces, ¿cuánto vale P? Yo voy a medirlo gráficamente de ahí hasta acá. Y esta, como va para allá, esta va para allá. Y ahí lo calculé gráficamente, con 2 polígonos. ¿Lo ven? Pero fíjense lo que me fijé siempre. Yo puedo, conclusión, yo puedo ir a un nudo que tenga ¿cuánto máximo de incógnita? 2. 2. Si tengo más de 2 incógnitas, no puedo resolver ese nudo, ni gráficamente ni analíticamente. Tango, primera conclusión y anótela. Para calcular, primero tengo que ir a un nudo. Cuando estoy calculando fuerzas concurrentes, ¿no? Tengo que ir a un nudo que tenga un máximo de 2 incógnitas. Cuando yo resolví eso, ya me resuelve el otro, que tenía 3, pero como este lo traslado al otro, ya me quedan 2 incógnitas. Y así lo puedo resolver el ejercicio. ¿Vieron que no es sencillo? Simplemente algo que era complejo, lo hice más sencillo. Que es lo que tenemos que hacer un ingeniero, pensarlo y llevar algo complejo a difícil. No sigan la ley del ingeniero. A ver, permítanme que un cachito que voy a abrir la ventana. Me ha hecho calor. ¿Saben cuál es el lema del ingeniero? ¿Alguno sabe? ¿O no? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Para qué lo voy a hacer fácil si lo puedo hacer difícil? ¿O no? Nos la complicamos mucho. No, profe. ¿O no? No la quieren, pero la hacen. Se pueden hacer súper ecuaciones y un montón de cosas en vez de hacerlo simple. La función de ingeniero es hacerlo difícil, fácil. Entonces no sigan el lema del ingeniero. ¿Para qué lo voy a hacer fácil si lo puedo hacer difícil? ¿O no? Eso los veo en los parciales por ahí que hacen 200 incógnitas, algunas cosas que se hacen con poquitas cosas. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Estoy en lo cierto o no? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, espero profe. que no lo sigan, que los voy a acordar en el parcial. No lo haga, hágalo fácil, no difícil. Bien, ¿está claro esto? Bueno, así pueden resolver el otro que tienen que resolver para la guía, ¿o no? Sí, profe, Sí, ahora profe. podremos hacer uno con Bueno. momento. ¿Momento de qué tipo? ¿Tipo cuál? De varios, profe. ¿De Batiñón? O sea, con rotación. ¿Cupla o movimiento solo? Sí, Cupla. Cupla. Bueno, 3, 6, 5, Práctico número 1. el 3, a ver, 3, 6, a ver. Espérame cómo buscar la guía. A ver, la El guía. 3A. Es el A. Práctico no. Ah, profe. ¿El práctico A está en las cuplas? No, a ver. Sí, profe. En el Sí, práctico A. el 3 del práctico A es una cupla, profe. ¿Están viendo ustedes, no? ¿O no? Sí. 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 Sí, profe. Sí. Usted me Sí, dice, profe. pare, me dicen que con los juegos, Punto 3. paren, yo paro. El problema es 3. El 3 no lo es. pero el 3 lo tienen que hacer ustedes.
Profe, Pero haga yo uno tengo una- parecido. Ah, Sí, profe. me están haciendo trampa. Parece que me están Profe, chingando. ahí yo tengo Bueno, una duda. el 4, profe, es parecido. O ahí está el 5. El 5, hagamos el 5, ¿quieren? ¿Sí o no? 10, Sí, profe, sí. puede ser. Sí, profe. Sí, el 5. 5 o no. Sí, puede Sí, ser. sí. Vamos a limpiar el pizarrón. Ustedes van viendo todo lo que voy haciendo yo acá, ¿no? Sí. Sí. Sí, Ahí sí. voy el pizarrón. Vuelvo Sí, al- todo listo. Listo, lo vamos a copiar a este y lo vamos a pegar allá para trabajar. La pandemia nos hizo cambiar la forma de clase, ¿no? En lugar de tener el pizarrón. Bueno, si me quiere copiar, ahí estamos. Bien, pero voy a volver al ejercicio si lo leemos al enunciado todos juntos. Vamos todos. Fíjense qué pasa en este ejercicio. Antes que leemos el enunciado. Fíjense en que hay dos fuerzas de 200 kilogramos que tiran a una barra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace esa fuerza a la barra esa? ¿Qué les parece? La hace Están en flotar. equilibrio rotando. Está rotando, ¿cierto? Bien. Está rotando. Y después, y entonces, con un. O sea, ¿es una cupla o no es una cupla? Sí, es una cupla. Sí, una copla, profe. ¿Pero por qué es cupla? Porque tiene fuerza y tiene una distancia. Ah, pero la cupla, ¿qué condición tiene que tener esa fuerza? Las fuerzas son iguales. Son iguales. Sentido contrario. Y sentido contrario, exactamente. El sentido contrario me garantiza que rote. Acuérdense que la cupla es un vector libre, no tiene punto de aplicación. Estamos a diferencia del momento. Acá es un vector libre, pero está rotando esto. Y tenemos dos puntos A. ¿Cuánto valdría esa cupla? A ver, ¿quién me dice cuánto vale esa cupla que está rotando eso? 0. Ah, jaja. Sin leer el enunciado. Miren solamente la 340 kilogramos por metro. ¿Y cómo la calculaste ese valor? Y la fuerza por la distancia hasta la otra hasta la otra fuerza opuesta. Exacto, hiciste 200 por ¿cuánto? Por 1,70. Claro. Porque el valor de la cupla, o sea, el valor que la hace rotar, es la fuerza por la distancia que separa ambas fuerzas de la cupla grande, digamos. ¿Vamos? Pero bueno, ahora vamos a ver el ejercicio. Acá ahí vimos que está rotando. Antes de calcular, yo tengo la duda si tiene que pasar esos kilogramos a Newton o se dejan así. No, acá no me importa. Si les piden que trabajen en Newton, sí. En este momento lo que me interesa es el concepto de cupla. Ah, bien, bien. ¿Vamos? Después, si es Newton, lo podemos hablar. Pero ahora no. Para el ejercicio solamente trabajen con las unidades que están. Vamos a trabajar un kilogramo que es más fácil. Bien, profe, gracias. Perfecto. Bien. Acuérdense la cupla. Vamos con el concepto físico. Y después le vamos poniendo números. Fíjense que siempre analicen así el ejercicio. Lo veamos físicamente qué pasa y a eso después aplicamos números. ¿Estamos? Bien. Y dice el enunciado. Dice, determinar el valor de las fuerzas a aplicar en A y en B para que el sistema aplicado a ese dispositivo a la figura esté en equilibrio. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? Así como está solito, esto está girando. ¿Está en equilibrio esto? ¿Solo? No. Está girando. No. Está girando. Está girando con la cupla que ustedes me dijeron. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Aplique fuerza en A y B para que ese sistema esté en equilibrio. Que esté en equilibrio, ¿qué quiere decir? Que no gire. Que la sumatoria sea 0. Claro, o físicamente, ¿qué pase? Se pare, esté en equilibrio. Esté estáticamente. Queda en reposo. Exacto. reposo. Esté en equilibrio, se detenga, deje de girar. ¿Qué es lo que ustedes quedarían con una rueda? Imagínense algo que esté girando. Ustedes decir, pará. ¿Cómo lo paro? Aplicando algo que lo deje en equilibrio, ¿no es cierto? ¿Y qué lo dejaría en equilibrio ese cupla que está girando así? Una fuerza opuesta. Una fuerza opuesta. ¿Una fuerza? Una cupla opuesta. Una cupla opuesta, exactamente. ¿Y que gire cómo? ¿Igual o distinta? Distinta. En sentido horario giraría la otra, ¿no, profe? ¿Cuánto tendría que haber esa cupla? Igual. Igual que la otra. El problema, ¿cuál es el problema que tengo acá? ¿Usted conoce el valor de la fuerza que aplico en A y en B? No. No, Profe, puede ser que se aplique en vez de aplicar sumatoria de fuerza en X y en Y, se aplique 2 sumatorias de momento en A y en B. No, porque estamos en cupla acá. Ahora están con cupla. ¿Qué voy a hacer yo? A la cupla que está girando en horario, voy a aplicarle un horario, como me dijeron, que sea igual, para que deje de girar. Lo podemos hacer de dos formas.
O que la sumatoria de las cuplas totales sea igual a ¿cuánto? A cero. Cero. O cero. O que la cupla de 200 sea igual a la cupla que hay en A y en B. También sería lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Podemos plantear de dos formas. La planteemos acá, a ver. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablamos de cupla, ¿quiere decir que el eje sería justo en la mitad? No hay eje. La cupla es un vector libre, no tiene punto de aplicación. No tiene punto de aplicación. No. Tiene un valor de giro nada más, que es la fuerza por la distancia que separa la fuerza, nada más. Por eso que no aplicás momento. Si bien el cálculo numéricamente es fuerza por distancia como un momento, pero físicamente no es un punto de aplicación donde gire, como una llave o una puerta. Es algo que gira acá. Profe, y nosotros para encontrar los valores que vamos a aplicar en A y en B, tenemos que tener en cuenta el centro el centro de la barra. No. Fíjense qué vamos a hacer. Tenemos que averiguar la fuerza en A y en B, ¿no es cierto? ¿Cómo tienen que ser esa fuerza? Para que sea una cupla. Iguales y opuestos. Bueno, entonces ahí lo vamos a dibujar. En B va a bajar, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Porque yo quiero que gire al revés. Y la de A va a subir. Va a subir. Bueno, ¿tienen que ser iguales o distintas estas fuerzas? Iguales. Iguales, profe. Muy bien, le vamos a poner F. Y también se va a llamar F. Porque es una cupla. Si no, no sería cupla si no serían iguales. Bueno. Profe. Sí. Si mantiene presionado Shift cuando hace las líneas en el Paint, le hace líneas rectas, digo. ¿Sí? Cuando hace la línea, mantiene presionado el Shift, le hace líneas rectas. A ver, pero ahora qué cosa. Ah, perfecto. Muchas gracias por la información. Excelente. Ya tiene 2 puntos más el parcial. Profe, entonces... Está bien. Bien, vamos una a... consulta. Sí, diga. Entonces, aunque aplique momento en A y en B y nos dé el resultado de la cupla que necesitamos, no lo hacemos porque no está bien teóricamente, digamos, ¿verdad? No, porque si vos aplicás momento en A y en B, estás tomando equilibrio de fuerzas sueltas. Ajá. No de fuerza. En cambio, acá lo que estamos analizando son giros. Giros que a la generan cupla, que son fuerzas iguales y sentido contrario. ¿Entendés físicamente lo que pasa? Sí, sí. No es que fuerzas que tiran, que es lo que pasa en otros casos. En este caso particular, que es lo que digo, siempre vean el volante o algo que gire. Tienen que ser sí o sí fuerzas opuestas. Entonces, si gira esto así, yo tengo que girar igual y opuesta, pero fíjense que es más chiquito, y fíjense que no está en el centro, está un poquito más corrido. Pero bueno, yo le podría decir, le podemos hacer de dos formas esto. Yo puedo decir que la cupla 1 le vamos a llamar la de 200, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a la cupla 2. La cupla 2 va a ser la que forma las F que puse ahora, ¿no es cierto? O puedo decir de otra forma, ¿que qué? Que la cupla 1 menos, ¿quién? La cupla 2 igual a que la 2 es 0. Igual a 0. Es igual a 0. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Estoy planteando el equilibrio o no? Ahí. Sí, es lo mismo, profe. Es lo mismo. Entonces, vamos a poner número a esto. Vamos acá. Vamos. Cupla 1. ¿Cuánto vale cupla 1? 200 kilogramos. 200 por 80. 0,50. ¿Cuánto vale la cupla? ¿Cuánto vale? 1,7. Ah, 1,7. Exacto. La distancia que separa las fuerzas que componen la cupla. O sea que es 1,7. ¿Estamos? Esto igual a la otra cupla. ¿Cuánto vale la otra cupla? F. La otra cupla le vamos a poner X y... ¿F por cuánto? Por 0,20. Exactamente, conocemos el brazo palanca, pero no conocemos F. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿podemos averiguar F? Sí, la despejamos. Sí, hay que despejar. F vale 200 por 1.7. Bueno, puede ser que cuando acá hay un paréntesis. Dividido 0,20. Bien, ¿cuánto vale F? 1700.
700. ¿Se dan cuenta qué sencillo que era pensar físicamente lo que sucede? Y después le ponemos números, después armamos las ecuaciones. ¿Qué hicimos acá? Hicimos la lucha de dos, estaba girando, pero el problema me decía que esto tuviera equilibrio, y físicamente me decía que esto se detuviera. Pero aplicando solamente en A y en B, me dijo en qué lugar tengo que aplicar la fuerza yo. Fíjense que es como algo medio raro el lugar. Ni siquiera ni el centro, pero ahí en medio que gire, pero esa cupla tiene que ser igual que la de afuera. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a hacer más fuerza o menos fuerza si tiro acá adentro? Más fuerza. Las fuerzas son significativamente más grandes porque su distancia es más chica. Claro, fíjense que ¿cuánto hacíamos antes? 200 para que gire. Y ahí, como teníamos un brazo de palanca solamente de 0,20, aplicamos 1700. Fíjense lo que aumentó. Y ahí se frenó, dejó de girar. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, ¿Entienden profe. la diferencia que hay entre cupla y tomar momento? Fíjense que acá no hay un punto de aplicación. Acá analizamos las cuplas. Para que haya cupla, tiene que existir dos fuerzas paralelas y en distinto sentido. Siempre, siempre. Si no, no hay cupla. Ya estamos hablando de momento, que es otro tema. Entonces, primero, pues yo puedo aplicar, tengo que pensar qué sucede. ¿Está claro? Por eso que no podemos tomar momento en cualquier punto, porque no era una cuestión de momento. Esto era una lucha de giros. De giro de cuplas, en realidad. No de fuerzas aisladas, podemos decirlo. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora se van a animar a resolver el ejercicio de que tienen que resolver. Sí. Profe, entonces... A ver, leamos el enunciado que tienen que hacer. ¿Cuál era el 3 que tienen que resolver? ¿El 3? Sí. A ver, lo vamos a leer. Lo leamos todos juntos y ustedes me van a decir cómo se hace. No lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Determinar las fuerzas a aplicar en A y en B, o sea, en los extremos, para que la resultante sea nula. No, perdón, sea una cupla, no sea nula. Ya estoy confundiendo. Hoy le doy vuelta. Determinar la fuerza aplicada en A y B para que la resultante sea una cupla de 400 kilogramos metros con sentido ontohorario, sabiendo que P vale 80. Acá, ¿qué le está pidiendo? ¿Este sistema está en equilibrio? Sí. No, está en una cupla. No está. Ah, hay una lucha de dos cuplas, pero la suma de las dos cuplas tiene que dar ¿cuánto? 400 kilómetros. Ah, 400. ¿Conozco las cuplas o no? ¿Cuál conozco? Conoce la copia. La P. La P, profe. ¿Cuánto vale esa? Que sería 80 por 1,5. Bien, ¿y la cupla 2? Y la Y la cupla cupla 2 la 2 sacamos. sería Hay que sacarla, profe. 3,5. Es la incógnita. Sería F F por por 3,5. F por 3,5. Bien, ¿y cómo le van a plantear la ecuación? ¿La cupla 1 y cupla 2? ¿Cómo la van a hacer? La vamos a sumar. O sea, sería cupla 1 más cupla 2 igual a 400. Ah, exacto. ¿Vieron que cambió aquí? ¿Y antes cuánto valía la suma de las cuplas? 0, porque estaba en Cero. equilibrio. Ah, ¿vieron cómo la palabra equilibrio cambia todo? Acá va a seguir girando, pero con 400. En cambio, el otro ejercicio no dejaba de girar, nos pedía que se detuviera, que estuviera en equilibrio. Por eso que lo igualábamos 0. ¿Se entiende ahora lo que están haciendo, lo que pasa? Pensarlo físicamente. ¿Ah? La distancia esa que le damos son entre las dos fuerzas iguales, o sea, de las cuplas. La cupla, ¿cuál es lo que dice cupla? ¿A qué igual una Claro, cupla? o sea, el peso de 80 Sí. por 1,5. Esa es una- Eso es la distancia, pero a lo que voy es que se toma la distancia de 1,5 entre el punto de P y el otro P, los dos fuerzas. entre lo que forma la cupla. Vos estás sacando la cupla entre las fuerzas P. Entonces la distancia es entre qué fuerza es, entre las P. Ah, claro, claro. La otra cupla es la cupla que existe entre A y B. Por ende, la distancia, ¿cuál va a ser? 3,5. La que tiene B. Porque cupla es fuerza por distancia. ¿Qué distancia? La distancia que hay entre las dos fuerzas que son iguales. ¿Estamos? Claro, listo. ¿Estamos ahí? Hay una cupla, tiene que ser más chiquita y una más grande. Acá al revés, acá sabe la del medio y no sabe la de afuera. Lo que pasa es que te piden ahora la colaboración para que sea de 400 el giro. O sea, para calcular la cupla 2 quedaría 400 más 80 por 1,5. ¿Ah? ¿No sería menos 100 que se cupla? O sea, la cupla P. 400 me la cupla de P dividido
la distancia del acoplador. Ah, ahí está, me había equivocado en el signo. ¿Está? Todo lo entiende. Yo lo que me interesa más que el número, que lo entiende físicamente lo que pasa. Porque eso le va a ayudar a usted a resolver cualquier problema. Mi función, yo quiero que este año nosotros veamos acá, porque es la primera materia de ustedes de aplicación ¿cómo vamos a decir?, de estructura que están viendo. Pero estamos viendo por lo más simple, de aplicación de física. Fíjense en que son cosas sencillas, pero es entenderlas. Si ustedes lo entienden, después se pueden animar a resolver cualquier ejercicio. Eso es lo que yo quiero que hagan ustedes. Que hagan ese esfuerzo por entenderlo físicamente. Y después le aplican las ecuaciones. Fíjense que las ecuaciones son una pavada. Pero si ustedes entienden lo que pasa, saben lo que pasa, cómo resolverlo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Sí? Uy, ahí me parece que no. ¿Están convencidos? Díganme y repetimos de vuelta, ¿eh? Todo lo que quede duda se explica de vuelta. No hay ningún problema. Yo ahora sí le entendí el 3, porque yo antes ponía C1 más C2 igual a 0 y no me daba. ¿Y dónde estaba la palabra equilibrio de la cuestión? Sí. Claro, yo también hacía lo mismo, profe. Lo mismo que el compañero. La hacían por intuición, a veces le pegaban. Pero se da cuenta que... Profe, una consulta. Sí. A los giros antihorarios los consideramos, digamos, una cupla que gire antihorario, ¿se considera positiva? No. Horario ¿Por lo de la mano derecha? No. Vamos a considerar la búsqueda del reloj. Y si es horario, va a ser positiva y antihorario es negativa. Bien. Vamos a hacer, esa convención ya la acostumbramos a usarla para siempre. Vamos a usar todo el año con todas las cosas que veamos. Vamos a ir los ejes cartesianos y la aguja del reloj. ¿Estamos? ¿Cuándo la aguja del reloj? Cuando veamos giros, analicemos giros. Entonces, hablamos de cupla cuando existen dos fuerzas iguales en sentido contrario. El momento de la cupla es la fuerza por la distancia que separa ambas fuerzas que son iguales. ¿Estamos? Primero vea físicamente. El problema este nos plantea saber cuánto es el valor que hay que aplicar en INB. ¿Para qué? Para que la suma de las dos cuplas dé 400. O sea, me dice que va a seguir girando esto. ¿Vamos? Puede que una sea más grande y le reste a la otra. Va a depender del giro que usted le ponga. No hay problema de eso. Pero no, esto quiere decir que no está en equilibrio, está girando. Ahora, el otro ejercicio que hicimos después nos decía que esto estaba en equilibrio. Entonces nos obligó a plantear que esa sumatoria o la igualdad de las dos cuplas de iguales o la sumatoria es de 0. ¿Claro o no claro? Clarísimo, ¿o no? Profe, entonces aquí nos vamos con la regla de la mano derecha. No. Ah, bien. Eso es siempre el momento. Acá en el caso esto no le haría falta. Hay alguien que quiere entrar acá. Bien, ¿puedo borrar esto, el pizarrón? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿y ahora a dónde vamos? Usted me dirige. Al 7B. El 7B no lo tienen que hacer, no me hagan trampa, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Resolver. El 10B, profe. Son tramposos. A ver. El 7B. Profe, uno similar al C. A ver cómo se hace el 7B. Vamos a hablarlo. Yo no lo voy a resolver, lo van a resolver ustedes. Es similar al que hicimos primero. Exacto. Sí. ¿Son fuerza de qué tipo? Concurrente. Concurrente. Bien. ¿Está en equilibrio esto o no está en equilibrio? Sí, está en equilibrio. Sí, están en equilibrio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hago polígono, ¿cómo van a ser esos polígonos? Cerrado. ¿Sumo fuerza? 0. ¿Cuánto es el máximo de incógnita que puedo tener por nudo? 2. ¿Por qué nudo puedo comenzar a calcular el ejercicio? Por A, B y B, C. ¿El B o el C? Ah, no, perdón, por C, me confundí. El B. El P la conozco. ¿Cuánto vale P? Y tenemos que multiplicar. Tengo la masa de datos. Sí. Tenemos eso por la aceleración de la gravedad. Exactamente. Entonces, fíjense, el nudo B, tengo un sistema de ¿cuántas incógnitas? 2. Porque conozco P, entonces tengo que igual BA y BC. Tengan cuidado que el sentido cuando se van a otro nudo, allá lo ubican al revés, ¿saben? Acuérdense que es saliente del nudo. ¿Vamos? Salvo que sea negativo. Cuidado con los signos. Si da negativo, tienen que poner negativo para tratar su nudo. Entonces, voy a primero voy a calcular el nudo B
Después me voy a calcular, cuando ya averigüe cuánto vale BC o CB, le doy vuelta el signo, ya puedo averiguar FCD y FCE. ¿Se dan cuenta que es sencillo? Algo que parece complejo, como ustedes no van a seguir la regla del ingeniero, lo van a hacer Más fácil. Más fácil. sencillo. Les voy a decir el resto del año, ¿no? Yo en el parcial los veo. ¿Para qué lo voy a hacer fácil si lo puedo hacer difícil? ¿Estamos? Entonces, primer paso, primero observo el ejercicio, leo el enunciado, leo si aparece la palabra equilibrio o me dice que la sumatoria vale tanto o algo. Toda esa información me está diciendo cómo está funcionando, en este caso, los cables. ¿Estamos? Entonces, fíjense, que esto es algo muy de realidad esto. Tranquilamente lo pueden hacer. Algo sencillo yo lo puedo resolver rápidamente. ¿Estamos? ¿Se animan ahora a resolverlo? Sí. Imagino que sí o no. Sí, profe. Yo tengo un problema en el punto A del 10B. En el punto A del punto del 10B. Sí, yo también, profe, no sé cómo plantearlo. Yo tampoco. Estamos a las manos. A ver, ahí vamos a plantear. Usted sí sabe, profe. ¿Ah? No, muy difícil ese ejercicio. Guiño, guiño. ¿Ah? Participen. Tenemos un sistema que estamos midiendo todas las participaciones en clase, ¿no? Vale, todas las participaciones valen, ¿eh? De poquito. Son muchos, pero los controlamos todos. No es para poner presión. En realidad es para que todos participen y pregunten. Y la clase no sea aburrida. A mí me aburre hablar solo, ¿eh? Bueno, si es por participar en el Paint, si usted aprieta Shift Alt, el círculo le sale un círculo perfecto. A ver, ¿sí? ¿Cuánto? Shift Alt. Sí, Alt, el que está al lado del espacio. Espérate que lo veo. Que tiene dos flechitas. Pero tengo que dibujar el círculo, ¿no? No, con la herramienta que sale ahí arribita. Espérate que lo busque acá. Espérate que hice cualquier cosa. Es el tercero, ese. Bien, vamos. Muy bien, bueno. Vamos sumando. Muy bien. Ahora quiero que participen también en la estática, ¿no? Me parece. Muy bien. Perfecto. Bien, vamos al 10A. El 10A lo tienen que resolver ustedes, ¿no? Pero vamos a tratar de pensarlo. No se lo voy a resolver yo, pero ustedes me van a decir. Y si no lo hacemos, a ver, dice. Fíjense que nuevamente tenemos cable, ¿no? Colgado acá. Fíjense que todos estos cables tranquilamente de la realidad, ¿no? Ustedes pueden colgar una luz, una lámpara, todo estos sistemas, ¿no? Imagínense un arquitecto que le gusta diseñar cosas raras y viene y dice, vos que estás estudiando ingeniería, ¿me calcula qué cable pongo acá? ¿Y ustedes qué van a decir? Sí, ya la tenemos clara, es fuerza concurrente, lo calculo en 2 segundos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Obvio. Obvio tienen que decir. Después investigan, pero nunca se dice que no. Así que bien simple. Vamos a ver este ejercicio, a ver, ¿qué dice? En el esquema de la figura adjunta el bloque de 600 newton de peso pende de 2 cables. Determinar. Hay 2 cosas que hay que hacer. El intervalo de valores de la fuerza F para que ambos cables estén tensos. Y el valor de las tensiones de los cables para F da toda la tangente es 4 sobre θ, el ángulo de alfa. O sea que lo sabemos. O sea, el primer dato dice que tengo que averiguar cuánto vale FCB y FCA para que esté bien, cuando yo tire de F, esté bien tensionado. Bien tensionado, ¿eh? Los dos. O uno. ¿Vamos? Y segundo, calcular el ejercicio sabiendo que F vale 500. Vamos al punto B. ¿Podrían calcular con lo que saben cuánto vale FCB y FCA? Sabiendo Sí, que porque tendríamos 2 incógnitas, nomás la tensión en A y la tensión en B. Perfecto, está. ¿La pueden calcular en un sistema de qué tipo esto? Concurrente. Concurrente. A los ejercicios chicos resuélvanlo gráficamente y analíticamente, de las 2 formas cuando lo hagan, ¿saben? Para el práctico. Y en la carpeta también. Traten de resolverlos todos ustedes. Me envían únicamente los que les pedí, pero resuelvan todos. ¿Para qué? Para que esté listo para el parcial. ¿Vamos? No se me relajen, no cumplan. La idea es que... Una consultita ahí. Sí. Vio que usted dejó un Excel en el campus. Sí.
a los trabajos se los enviamos ahí por el mismo Excel o los hacemos en una hoja, le ponemos una carátula y se lo enviamos a todo eso como un PDF. Como ustedes quieran. Yo se lo di como una ayuda de forma de presentación, lo pueden hacer y pegarlo ahí en la hoja de Excel, o quieren hacer en un Word prolijo, pero siempre usan la línea carátula. Todos usan la carátula. Lo único que necesito que usen la carátula es todo igual. ¿Estamos? Bien, profe. Profe. Sí, en PDF. A mí me quedaba la duda con ese del problema 3 y el 6, pero ya todos estos de el 10B, el 7B y el otro, Sí. ya los hice y no los hice gráficamente, solamente este creo que lo hice gráficamente. Bueno, agregar le agrego el gráfico. Sí, sí. Sí, porque quiero que completan las dos cosas. Porque vieron que el gráfico como que ayuda a verlo, a visualizar las cosas. Cuando yo dibujo un polígono cerrado, me estoy dando cuenta que está en equilibrio, más allá, que ve el cero o no. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, volviendo a este. ¿La aporte B la saben calcular todos? ¿No hay duda? Sí. ¿Sí? ¿Todo? Aún lo que está en silencio, ¿no es cierto? Vamos a poner una votación, así vamos a tener que hacer así un sistema. Sí, no. Vamos a probar un sistema porque la plataforma permite. Ya voy a ver si para esta clase puedo preparar así. Pero bueno, yo sé que el problema de todos ustedes es el punto A. ¿Es así? Sí, profe. Y esa es la, Sí, parte, Sí. esa es la parte que no me la sé, que tengo miedo yo para el parcial. Después. Esto tomé en un parcial un año. Profe, Sí. quería preguntarle en el A que dice el intervalo de valores de la fuerza para que ambos cables estén tensos. ¿Puede ser que el resultado sea 26 de F de 750 newton? ¿O La verdad que el número no me acuerdo. Pero sí sé que físicamente tiene que pasar acá. Y ayuden, ustedes ayúdenme a pensar. Van a tener que averiguar dos valores de F ustedes. Esos dos valores de F son los valores que van a decir que FCB esté tensa y FCA esté tensa. Ahora, imaginen esto. Imaginen que está colgado ese cuerpo que pesa 500 newtons. Está atado con esos dos cables y tengo una F que ustedes la agarran con la mano a F. ¿Estamos? ¿Cuánto tendría que cuándo estaría FCA tensa? Bien tensa. ¿Qué les Cuando parece? se igual la fuerza. ¿Cuánto tendría que valer SSB para que FAC valga lo máximo? No máximo, mejor dicho, que garantice que esté bien tensa FCA. ¿Y cero? Cero, exactamente. Si yo la corto, le corto a un tijero y le corto FBC, ¿qué le pasa a FAC? ¿Queda bien Sí. tensa o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, ¿y cómo hago para que FBC esté bien tensa? Agarro la tijera y ¿qué hago? Corta los cables. Corto, así. Y fíjense, ¿esto quedó bien tenso o no? Sí, Sí, sí. profe. Entonces, para resolver este ejercicio necesitaban una tijera y no calculadora. Entonces, ahora llevemos a tijera a números. Y averiguar FAC. Voy a hacer la sumatoria de fuerza. ¿Cuánto vale FBC? Si lo corté. 0. 0. Y resuelvo. Calculemos FBC. ¿Cuánto vale FAC en la otra ecuación? Y 0. 0. Conclusión, cuando calculé F, me dio los dos valores extremos de F, considerando lo que me está pidiendo el problema, que eso esté siempre tenso. Pero fíjense que cómo lo resolví. Yo me puse a aplicar ecuaciones o polígonos o algo, que lo van a tener que aplicar. No, no está No, lógico. lo pensé con la lógica. ¿Qué pasaba? Imaginen qué sucedería para que el fenómeno físico ocurra. ¿Estamos? Yo sé que va a costar al principio, pero eso es lo que quiero que ustedes, cada cosa que lean, rómpanse la cabeza pensando cómo puede lograr que eso suceda. ¿Estamos? Y después le ponen números. Sabemos que está en equilibrio, por eso todo igual a 0. Si hago polígono, el polígono es cerrado, porque está en equilibrio, no se está cayendo esto. Pero esto tiene que verificarse que sea así. ¿Lo ven así? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. O díganme sí para dejarme conforme, ¿no? No, les pregunto, díganme la verdad. Si todos entienden, no hay problema. Pero ¿vieron cómo algo difícil lo puedo convertir en algo fácil? ¿Sí o no?
Sí, profe. Muy fácil. Un problema Muy- ligero y lo transformamos en un problema de qué ahora, la primaria, la secundaria. ¿Sí o no? Algo así. Sí. Ah, estaba oculto. Era para asustarlo nada más el ejercicio. Bueno, fíjense que todos los ejercicios son para pensar así. Si ustedes los piensan primero, después la herramienta para resolver la saben, porque siempre es o hago polígono, o sumatoria de fuerza, o cuando llego a momento, acá todavía no tuvimos un problema del momento, aplicaré momento. Pero cada cosa no se puede aplicar en cualquier cosa. Ojo, cada herramienta sirve para algo. Por eso primero tengo que entender qué sucede físicamente para poder aplicarla. Si yo no entiendo eso, voy a aplicar mal las cosas. Acuérdense que ¿vieron? No sé si han escuchado hablar o ya lo han dicho en la facultad, los famosos errores conceptuales. Este alumno no aprobó porque tuvo error conceptual. ¿Escucharon eso cuando corrigen o no? Sí. Bueno, ¿y qué quiere decir error conceptual? ¿Qué les parece? Que estuvo mal el planteamiento. Claro, lo pensó mal. No razonó lo que sucedía y aplicó ecuaciones. Entonces usted le puede llegar a pegar con la ecuación, pero si usted no razona lo que sucedió, el concepto no lo tiene, están errando el concepto. ¿Se entiende? Por eso es importante. Y como ingeniero, esa parte tenemos que sacarla bien. Porque nosotros los ingenieros estamos para resolver problemas. Vamos a aprender a lo largo de la carrera muchas herramientas. Pero la universidad nos da herramientas y después el razonamiento de nosotros, vamos a decir cómo usamos esa herramienta para resolver los problemas que lo van a plantear en la vida profesional, que son innumerables. Lo importante es que ustedes desde ya se acostumbren al razonamiento. Entonces la materia consiste en aprender conocimiento, pero aprender a razonar. El otro pasito que viene acá es razonar, saber aplicarla. No sé si estoy hablando de más o no, pero mi idea es esa, que me entiendan. No sé si me puedo hacer entender. ¿Me entienden lo que yo quiero decirle? ¿A dónde voy con lo que les digo? Sí, profe. Sí, profe. A que le busquen la vueltita. Bien, entonces ya lo saben resolver a este ya. ¿Sí, no? Sí, profe. Sí. Muy bien, muy Profe, bien. ¿sabe? A mí la única duda que me quedó es que si, bueno, póngale si corto la tensión en B, ¿verdad? Y Ajá. tengo, bueno, un límite inferior para la fuerza, para que quede tensa la tensión en A. Pero si digo que el límite superior sería, por ejemplo, una fuerza mayor, el límite superior, si yo me muevo en ese intervalo, ¿no quedaría... No te va a quedar tensa. Claro, va a seguir tensa, sí. Sí, ya lo pensé. Vos trabajaste, ¿qué hicimos acá? Lo fuimos al extremo. ¿Qué hicimos? La cortamos directamente. Sabemos que ahí queda tensa con lo máximo. Y se acabó el problema. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces usted siempre piense en lo peor que puede pasar. Los ingenieros, cuando hablamos de un sismo, hablamos del peor sismo que puede venir. Cuando hablamos de una inundación, calculamos la peor inundación que puede llover. O qué sé yo, cuando calculamos un canal, ¿cuál es la peor tormenta que puede venir? Después le podemos llegar a errar, pero estadísticamente se trabaja siempre con lo peor, con los periodos de recurrencia, ya van a ver eso. El periodo de recurrencia en tantos años que puede venir. Después la naturaleza hace lo que quiere, ¿no? Pero tratamos de trabajar en forma estadística con los valores extremos siempre. Pero siempre tratamos de poner en el peor lugar. ¿Estamos? Si eso sucede, está lo demás. Bien. ¿Qué nos queda? Nos queda poquito ya. ¿Qué otro quieren ver? A ver. ¿Algún problema similar al de... ¿De cuál? Al 6. Del 6. Claro, del 6, el 6A. de la otra guía es. Ahí lo único que tenemos que hacer en el 6A es calcular los componentes de los de 50 kilogramos, nada más. O sea, eso sería lo más complejo, ¿no? A ver, espera que lo lea, que no me acuerdo de este ejercicio. A ver. Equilibrar las fuerzas exteriores a través de las siguientes fuerzas. Hay que equilibrar. Acá, fíjense que tenemos. Tenemos un sistema de fuerza. Primer dato. ¿Qué tipo de sistema de fuerza corresponde a este? No concurrente. Bien, ya tenemos un concurrente. Segundo, dice, las fuerzas que voy a utilizar son dos. Una pasa por A y otra pasa por B. Fíjense, una vertical que pasa por el punto B. A ver, fíjense, vamos por la B, empezamos por la B. Dice que por B pasa una vertical. ¿Qué dato tengo de esa fuerza entonces? Que está a 90 grados respecto al punto AB. Exacto, ¿qué es vertical? Directamente, ya tengo la dirección. No sé el valor, ni del sentido, pero sí sé que es vertical.
¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Y una fuerza que pasa por el punto A. Ah, ¿y qué dirección tiene? Y sería horizontal porque pasa. Ah, no sé, eso yo. No, eso lo tendríamos que calcular y contrarrestar la componente horizontal que tiene, porque tiene una componente horizontal. Esa. Ahora, yo les pregunto, ¿este sistema de fuerza que me dijeron que era concurrente o no concurrente? No concurrente. Bien. Bien. ¿Está en equilibrio o no? No, no está en equilibrio. No, no está. Ah, si yo lo hiciera gráficamente, O sea ¿vamos? ¿Cómo tendría que ser el polígono de fuerza? Abierto. Abierto. No, si está en equilibrio. Cerrado. Ah, ¿y qué fuerza lo van a cerrar? 50, 30 y 60. No, 50, 30, 60 las tengo, pero tengo dos fuerzas más. Claro, la sumatoria de todas nos tendría que hacer. O sea, Sí, no, entre pero- todas tendría que hacer que se equilibre. Espera, vos te vas a la parte analítica. Vamos al gráfico primero. Yo quiero hacer un polígono de fuerza. Hago un polígono imaginario. Hacemos la de 50, trazamos la de 30, trazamos la de 60. Y ahora, ¿con qué tengo que cerrar ese polígono? Con una paralela a la de 50. A ver, espera, lo voy a pegar en el Paint, así que trabajamos en el Paint. Con A y B, profe. Con A y B. Exactamente. Esas dos fuerzas me tienen que cerrar el polígono. ¿Por qué? Porque el sistema, ¿cómo está? En equilibrio. En equilibrio. En equilibrio. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Dibujo lo que tengo. Todo a escala tiene que ser gráfico, ¿no? Primero lo vamos a hacer así. Bueno, me salió feo. No tendría que hacer esto, pero tienen que hacerlo ustedes. Bien, después, ¿qué tengo acá? La de 30. Bueno, lo voy a hacer perfecto así me ahorro tiempo. Y la de 60. Ahora tendría que ser más grande. Perfecto. Vamos a borrar. Vamos a ver. Con el shift le sale derechita. Sí, tienes razón. Inclinada como sale, no. Lo voy a dibujar sin este 50, yo me de escala. Esta va a ser de 30, con el shift me decía usted. A ver si es cierto, si no lo aplazo ahí. Ah, está bien, aprobado, no dije nada. Bien. Y en teoría la de 60 sería el doble de largo. Claro, teóricamente. Bien. ¿Con qué cierro este polígono? Con AB. y B. Ah, ¿ya qué dirección tiene? ¿Y B? La opuesta de, Opuesta de 50 kilogramos. 120 tendría que ser el ángulo de... Ah, no. Usted, alguno si alguno encuentra la dirección de la que pasa por A, me avisa, porque yo todavía no la encontré. A ver. 120 tendría que ser. No sé, no, si lo calculan ya lo veremos. Yo no lo calculé, yo ahora no sé. No, ¿y de B qué información tiene? Que es vertical. Es vertical. Ah, vertical. ¿Y por dónde tiene que pasar? Puede pasar por ahí. B tendría que ser sharp. Donde quiera. Yo lo puedo hacer cualquiera de los lados. ¿Estamos o no estamos? Tendría que pasar o por el punto, algún punto que me permita cerrar el polígono para yo trazarlo. Ah, pero esperen que estoy encontrando un error yo acá. ¿Saben por qué? ¿Por qué no lo puedo resolver así yo? A ver, ahí encontré el error. Porque ¿cuánto? ¿Ah? Porque B no era 90. No tenía, o sea, tenía un ángulo de 90 grados. 90, pero la no sé yo cuánto tiene. No sé cuánto tengo. ¿Ven que no sé cuánto tengo o no? Creo que tienen que ir en orden las fuerzas y ahí no le está dando el orden. ¿O no es ese el...? No, es que yo no sé la longitud de B. Porque en realidad, si yo pudiera trabajar en coordenadas, perdón, en componente, B tendría una componente. Profe, ahí no dependería de qué valor tenga B. Sí. Pero O como sea, no lo depende sé, del valor de B, va a ser el valor de la dirección de A. como no lo sé, ¿qué está pasando? ¿A cuántas componentes tiene? 2 componentes. Dos componentes. Entonces, ¿cuántas icónicas estoy teniendo acá yo en realidad? 3. Tres. Claro, Por 3. eso no me está cerrando el polígono. ¿Se dieron cuenta? Entonces, fíjense en esto.
En realidad tengo tres incógnitas. Una vertical que pasa por B y por A una que no conozco la dirección. Como no conozco la dirección, supuestamente es muy probable que sea inclinada. Y todo lo que sea inclinado lo podemos transformar en ¿qué? Cuando no sabemos la dirección. En dos componentes, no la vertical ni horizontal. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Entonces ahora sí podemos encontrarlo. Si le quieren hacer analítica, ¿cómo harían ustedes esto? ¿Sería como calcular reacciones? ¿Cómo podría averiguar B? La que está en B. ¿Cómo podría averiguar la que está en B? Tomando momentos respecto a... Sumatorio de momentos. ¿Momento dónde tomo? En A. ¿Por qué tomaría en A? Porque nada pasan dos incógnitas. Claro, las dos incógnitas que le vamos a poner acá. Le voy a poner acá. Le pongamos A horizontal, le vamos a poner acá A vertical. La vertical y bueno, este es B. Si yo tomo un momento en el punto A, ¿qué pasa con la A horizontal y la A vertical? Se hacen igual a Se cero. anulan. Anulan. Entonces, si yo tomo un momento de toda la fuerza en A, puedo averiguar cuánto vale B. Una vez que sé B, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para averiguar la A vertical? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si tomo un momento en B? Se hace cero. A horizontal Era sería cero, cero, y daría A vertical. Claro, a la horizontal, fíjense que la línea de acción pasa por el punto B, se anula sola. Entonces, la única incógnita que tengo es A vertical. ¿Y cómo averiguo A horizontal? Sumatorio de fuerza en X. Claro, directamente. Porque yo puedo usar cualquiera de las ecuaciones que tengo de equilibrio. ¿Estamos? Ahora, con toda la fuerza, yo ya puedo trazar el polígono para que lo verifiquen trazando el polígono. Una vez que lo calculen así analíticamente, tracen el polígono para verificar que cierre. ¿Y si lo hacemos, profe? Ah, y si se equivocaran. Ah, qué piola. Yo ya lo hice cuando era chico. Se toca a ustedes ahora. A ver, vamos a hacer una partecita. A ver, momento en A. Vamos a hacer. Vamos. Momento en A. Mire que en el parcial la van a tener que hacer solo, ¿eh? Momento en A. Vamos, dicten. Yo escribo nada más. Vamos. Sumatorio de la fuerza, momento de la fuerza en el punto A. Vamos. Vamos, tomamos girar en A, clavamos el punto en A y giramos. ¿Cómo gira el de 50? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Primer momento. ¿50 por cuánto? Por 3. Por 3 metros. Ah, 50, ¿cómo está? Para que haya momento, ¿cómo tiene que ser la distancia y la fuerza? ¿Qué ángulo tiene que haber entre ellas? Fuerza. ¿Cómo, profe? ¿Qué ángulo tiene que haber entre la fuerza y la distancia? Para que haya momento. Un ángulo sería seno. Seno de 60. 90 grados. 90 grados. 90 grados. Yo a la de 50, previamente, ¿qué voy a tener que hacer? Tenemos que usar la componente vertical nomás. Claro, en realidad esta tiene dos componentes. Tiene Coseno de 50. Ah, entonces la que me sirve de todo momento en A, ¿cuál es? ¿La horizontal o la vertical? La vertical. Vertical. Seno de 60. Seno de 60. Por seno de 60. Hasta ahí tenemos la componente vertical. Pero momento es fuerza por cuánto? Por 3. De distancia. La distancia al punto que estamos girando es el A, que son 3. Entonces, fíjense que la primera parte lo que hicimos, 50 por seno de 60, es sacar la componente vertical y después la multiplicamos por la distancia. ¿Por qué hicimos eso? Porque haya momento, la fuerza de la distancia siempre tiene que haber 90 grados, si no, no hay momento. ¿Estamos de acuerdo? No puedo multiplicar la inclinada, porque eso está mal. Tiene que ser vertical el ángulo. Por ende, si tengo una fuerza que está inclinada, la descompongo en sus componentes. En este caso, fíjense que la horizontal pasa por el punto A, por eso nos genera momento. Pero si esta fuerza horizontal hubiera estado más arriba o más abajo, sí hubiera habido una distancia al punto A y sí me hubiera generado un momento también horizontal.
ahí diga que sucede eso. ¿Estamos? Acá no se anuló porque no se anuló el horizontal porque sí. En realidad se anuló porque la línea de acción pasó por el punto A y no hay distancia, por ende fuerza por 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sigamos. ¿Qué otra fuerza encuentro? Sigamos. Vamos a la derecha. ¿Quién aparece ahora? 30. ¿Y cómo gira? ¿Positiva o negativa? Respecto al punto A, ¿eh? Positivo. Positiva. Positiva, entonces sería más 30 por ¿cuánto? 5. 5. Muy bien, es la distancia de la fuerza al punto que estamos girando, o sea, el punto A. Sigamos, ¿quién aparece ahora? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Más cuánto? ¿60 por cuánto? 60 por 6. Por 6. 6. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué hicimos? Sí. Y B. Queda B a ver. la B. B positivo. Tenemos que, hay que ver. Yo lo voy a suponer para arriba, a ver. Lo voy a suponer. Entonces, yo suponer que sube. Entonces, yo supongo que sumo, ¿cómo gira? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Bien. Negativo. Entonces, va a ser menos. Vamos a poner B. ¿Por cuánto? 9,5. ¿Esto está en equilibrio? Sí. Entonces vale 0. Sí. Entonces, acá, ¿qué puedo hacer de acá? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Despejar quién? Despejar B. Muy bien. Listo. Espero averiguan ahí. Bien. ¿Cómo averiguamos AB? Toma un momento, ¿dónde? B. Momento en B. Vamos aquí al revés ahora. Vamos a considerar que también va para arriba. Vamos a suponer que todas suben al principio, así más fácil. Vamos a suponer, como no las conozco, yo las supongo. Todo lo que yo no conozco lo supongo. Quiero suponer que sube. Bien. Si me llega la negativa, chico, el ejercicio resultado, quiere decir que supuse el revés. Por ejemplo, si yo cuando despeje B me dio negativo, quiere decir que B iba hacia abajo y no hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. El negativo en la ecuación quiere decir que estaba mal supuesto. Entonces, cuando termina el ejercicio, lo corrijo. Lo vamos a ver bien eso cuando vemos reacciones, que es los temas que vienen después. Lo tomamos un momento en B. Vamos. Vamos con AB. AB gira, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. A ver, clave de comprar el punto B, giren con AB. Positivo. Positivo de horario, ¿lo ven? Horario, sí. ¿Por cuánto? Por 3. 9,5. Estamos tomando momento en B. Es toda la Cuidado en distancia. todo el momento, exacto. Es la distancia el punto que estamos girando. Estamos tomando un momento en B. Hagamos cuidado ahí. Sigamos girando. Vamos, la componente horizontal genera momento. Fíjense que pasa por el punto B, no genera momento horizontal. Pero la vertical, primero que acá no le dibujé la flecha, debería haber dibujado, va hacia abajo. Bien. ¿Qué pasa con la vertical, con la 30? ¿Gira positivo o negativo con respecto al Negativo. Negativo. Menos. 30 por cuánto? Por 5. 6,5. Por Por 6,5. 6,5. Esperen. Es la componente vertical, ¿cuánto vale? 30 por cuánto. 90. Menos 60. 60. Ahora sí la distancia, no se me apuren. 6,5. 6,5. Sí. Yo les creo, no me estoy fijando. Sigamos. Profe, ¿no vale 50 esa fuerza? 50. Ese propósito para ver si estaban atentos. Muy bien. Bien, 30. 30, ¿cómo gira el 30? Negativo. Menos 30, ¿por cuánto? 4,5. Es la distancia del punto B. Bien. Menos 60. ¿Qué más Menos tenés? 60. Menos 60 por 3,5. Por 3.5. ¿Tiene algo más? No. Nada más. Igual a 0. Y despejan a B. Bien, ¿y cómo calculamos a H? A H primero tenemos que suponerle un sentido. Con la sumatoria de F en X. Exacto. Sumatoria de fuerza en X.
Va a ser igual a quién. A H positiva más 50 coseno De 60. y esto está en equilibrio, entonces esto es igual a 0. ¿Qué puedo despejar de acá? A H. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí lo resolvimos. Y después cuando termine de hacer todo el ejercicio, ya calcularon los valores, lo dibujan en el polígono para verificar que verifique. ¿Vamos? Así lo verifican gráficamente. No lo podemos resolver de entrada, porque de entrada tenemos 3 incógnitas, entonces no podremos resolverlo gráficamente de entrada. ¿Vamos? ¿Sí o no? No, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces, listo, estamos listos entonces. Sí, profe, una preguntita nomás. ¿Los polígonos lo hacemos con un eje cartesiano y todo para el método gráfico? El método gráfico. Para no, el trabajo práctico, digo, que usted nos está pidiendo que le hagamos también el no, método gráfico. no hace falta cartesiano en gráfico. Tenés que dibujarlo a escala. Eso sí me van a poner, qué sé yo. 1 tonelada es 1 centímetro, o 1 kilonewton, 1 centímetro, no importa. Sí pongan la escala primero. ¿Vamos? Y se dibuja bien el sentido, la flecha con su sentido, su dibujo. Si quieren usar colores, mejor en el gráfico, para que se entienda mejor. ¿Mm? Todo es Listo, válido. profe. ¿Mm? ¿Todos de acuerdo? ¿Ninguna duda más? Una duda, profe, gracias. No, profe, ninguna duda. No, profe. No, profe. Venimos muy bien este año entonces. Estamos bien. Estamos listos para el parcial ya. No. Explica bien. No, todavía no. No, Sí, consejo. por supuesto. Hagan los ejercicios para el viernes, pero consejo. Hagan todas las guías. ¿Por qué? Las guías, los ejercicios están pensados con distintos tipos de dificultad, de razonamiento sobre todo. Después aplicar las fórmulas son siempre las mismas. Fíjense que siempre son ¿qué? Sumatoria de fuerza, momento, cupla, los gráficos, el polígono, el funicular en algunos casos. Las herramientas son las mismas, pero la forma de aplicarla depende del ejercicio. Es que nos la complicamos desde un comienzo cuando lo vamos leyendo, ya nos imaginamos algo muy complicado. Miren, hay un filósofo que decía, ¿qué decía Sócrates? Pienso, a ver, luego existo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si no piensan, No existimos. no existen. Entonces, yo puedo decir en los parciales cuando los veo que no piensan, chicos, están desapareciendo. Entonces. Profe, desde el 11 es un quilombo para resolver. Está como en 3 dimensiones, un quilombo. Está buenísimo ese. Sí, pero no se entiende mucho, digamos. ¿El 11A? Ajá, del práctico. Ah, de la, estoy viendo la tuya. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? No. Espérenme. No, profe. Ahí voy. El 11A. A ver. Está buenísimo este. Hay que pensarlo, a ver si me ayudan a pensar. Digamos. ¿Ah? Digamos que está buenísimo. Pero, y sobre todo las ingenierías los de minas, industriales, la ideal, justamente. Y los civiles también porque tienen que calcular estas piezas. Y yo estoy viendo sin leer el enunciado. Yo de entrada estoy viendo algo ahí. ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Qué hay ahí aplicado? Una cupla. Hay una cupla, porque hay 2 fuerzas igual en sentido contrario. ¿Lo ven a esa? Hay una cupla y una fuerza de 600 para allá. Fíjense qué dice. Una fuerza y un par. Un par, creo que es un par. Una cupla. Una cupla. Se aplican al extremo de una viga en voladizo, como se muestra en la figura. Hay 2 cosas que hay que hacer. A. Reemplace este sistema por una sola fuerza aplicada, pero en el punto C. Fíjense dónde está C, ahí abajo. Y determine la distancia D, desde C hasta la línea que pasa por los puntos D y E. ¿Cuánto vale este D? ¿Se acuerdan cómo se trasladaba una fuerza, chicos? Cuando yo traslado una fuerza, ¿a qué es igual? A la fuerza más el momento que generó la fuerza. Yo tengo que trasladar una fuerza, por ejemplo, de 100 a otro lugar, va a ser esos 100 más el momento por esa distancia. A ver si lo voy a abrir el pen.
¿No lo vieron con Cosedú eso? No. No, todavía no. No, pero Bueno, supongamos que tuvimos esta fuerza. Vamos a dar un valor a esto. Bien. Y lo quiero trasladar a 300 metros. Lo quiero trasladar a un punto por acá. Ahí. Por ahí. Que está a 300 metros de acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? El trasladar una fuerza implica trasladar la fuerza con su valor. O sea que va a valer 100. Pero yo le traslado a la fuerza. ¿Y qué más tengo que trasladar para que tenga ese mismo efecto de fuerza? Acá hay una distancia, dijimos, de 300 metros, ¿no? Traslada la fuerza más el giro que generó trasladarla. O sea que yo acá debería ser igual a ¿qué? A eso más un giro. ¿De cuánto? ¿Cuánto va a valer ese giro? La fuerza por la distancia que trasladé. Darían 30.000. Exactamente. Entonces, el equivalente de esa fuerza de acá de 100 a trasladarla a una distancia de 300 va a ser igual a la fuerza de 100 más un momento de 30.000. Y eso sería la equivalencia. Y a eso se refiere el ejercicio acá. Fíjense el primero. Reemplace el sistema por una sola fuerza F, por una sola fuerza aplicada en el punto C, y determina la distancia D hasta la línea que pasa por el punto D y E. Se lo voy a dejar que lo piensen. La clase que viene lo vamos a ver bien detenidamente. Y segundo dice, resuelva el inciso A, suponiendo que se intercambia las direcciones de la fuerza de 360. Cambio de sentido. Piénselo, y lo vemos a la clase que viene. Bien, profe. Bien, profe. Traten de resolverlo a todos. Hay uno que está interesante, este está interesante, estos están interesantes. Bueno, están todos interesantes. Y en la otra guía hay unos ejercicios que están buenos. Este está muy bueno. Este ha sido un ejercicio de un examen, por eso repásenlo. Traten de resolverlo. Lo que tienen que resolver para probar el práctico son muy sencillos y hoy se han dado cuenta, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Este también, pincelón, está interesante este ejercicio 5B. No sé si se tiene que resolver a este, me parece. Sí, lo tenemos que resolver. Sí, ese también. Piensen bien en lo de equilibrio. Acuérdense que la palabra equilibrio lo dice todo. La palabra equilibrio dice exactamente lo que tienen que hacer. Hay veces que se le pide que esté en equilibrio y hay veces que no está en equilibrio. Cuidado. Cuando no está en equilibrio aparecen las resultantes o aparecen las cuplas con un valor. Está girando o es una fuerza resultante. Entonces eso no está en equilibrio. Entonces cuidado cuando lean. ¿Estamos? Lean detenidamente, analicen cada palabra puede ser una trampa. Eso le decimos los parciales. No es para que tengan miedo. Entonces, sucedió un año, chicos, que el parcial, el ejercicio que les di, no tenía resolución. Y pasaron 3 horas y entregaron un montón de cosas. Y estaban todas mal, porque en realidad lo que tenían que contestar no tiene resolución. ¿Qué pasó en ese parcial? No pensaron. ¿Se dieron cuenta? Error conceptual. Error conceptual. No, lo más lindo es que había unos que estaban resolviendo ahí y la llevaban resolviendo. Y yo lo dejé. 3 horas les di, porque digo, a lo mejor resuelven, la encuentran la forma, yo no la sé, me enseñan a mí de paso. Pero no la encontraron. Pero ¿a qué voy? Más allá de la anécdota. Lo tomé de vuelta después el parcial. La conclusión después lo volví a tomar al parcial. Pero sirvió de lección para que razonen, que piensen, sucede lo que sucede. Piensen en la parte física, insisto mucho con eso. Ahora, por eso les pido que hagan toda la guía. Ustedes ahora hagan lo que tienen que entregar, que es lo que vamos a corregir. Pero ustedes hagan toda la guía y vamos a sacar todas las dudas de la guía, hasta que la entiendan. Pero no resolver aplicar ecuaciones como loro. Ustedes no son loros ni son técnicos. Ahora están en la universidad, tienen que aprender a razonar y a explicar por qué hacen cada cosa. Si ustedes no aprenden eso, estamos perdiendo el porqué de la universidad. ¿Vamos? No sean lectores. Acuérdense que los que hablan como el oro son los técnicos. Un técnico puede ser lo mejor. Alguien que no tiene la preparación universitaria.
Ustedes por eso ven álgebra, ven análisis, ven física, ven herramientas que dicen, uy, ¿por qué vemos todo esto? En realidad les va abriendo la cabeza para calmar su razonamiento, abrirse la cabeza. Eso lleva un tiempo. ¿Cómo se hace? Haciendo mucho ejercicio. Cuando usted hace mucho ejercicio, de poquito la cabeza se va a empezar a acomodar y hay un día que se levanta y dice, mira, es así, eureka, como dicen, y le va a salir. Es como yo les había decir a otros niños chicos, cuando ustedes se levantan un día y hacen el clic. Hay un día que la cabeza hace clic y entienden todo. No es magia. En realidad la cabeza es un músculo. Es como cuando ustedes quieren hacer crecer un músculo y lo entrenan. Bueno, acá es la mente. Hay que entrenarla. Entrenarla es hacer mucho ejercicio. Si ustedes hacen poquito ejercicio, al parcial llegan jugados. A ver si le pego. Y a la larga caen. No pasan al final, algo pasa. Pero si ustedes se entrenan, yo les aseguro que los parciales y al final lo van a pasar y se van a divertir incluso. Pero eso lleva entrenamiento. Ese es consejo, ¿no? Fuera de concurso. Se le va a ir bien. Voy a cortar la grabación acá. Muchas gracias, profe.